Buenos días, soy Berta Boracorsi, coordinadora de la región NEA ante REDIAP y coordinadora del repositorio institucional RIUNE. Quiero darles la bienvenida a este sexto webinar organizado por la Universidad Nacional del Nordeste con el apoyo de la Red Interuniversitaria Argentina de Bibliotecas REDIAP, dependiente del Consejo Interuniversitario Nacional CIN. Participan además de nuestros invitados, a través de ellos, la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil, la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional de Lanús, la Universidad Nacional de La Pampa y la Facultad de Humanidades a través de su área de educación a distancia. Quiero agradecer a todos por su valiosa colaboración y al equipo de RIUNE por su compromiso con la organización de este evento. Infinitas gracias también a Lucia da Silveira, Jorge Polanco Cortés y Viviana Martinovich por haber aceptado nuestra invitación y tener hoy el honor de compartir este espacio. Este espacio que fue pensado desde REDIAP a partir del contexto complejo y difícil que estamos atravesando y tiene como principal objetivo establecer un vínculo con toda la comunidad de esta red y con otros actores que atraviesan las mismas circunstancias que nosotros. Gracias por acompañarnos. Luego de este breve bloque de bienvenida y agradecimiento, voy a presentar a quien estará moderando este encuentro. Ella es Melina Caraballo, profesora en Letras y especialista en Estudios Sociales y Culturales de la Universidad Nacional de La Pampa. Es docente en la Facultad de Ciencias Humanas, en el profesorado y la licenciatura en Letras. Es además integrante del Consejo Editor de revistas académicas y científicas de la Universidad Nacional de La Pampa y actualmente se desempeña como coordinadora editorial del portal de revistas de esta universidad e integra, junto con otros colegas, la Red Sara. Adelante, Melina, muchas gracias por acompañarnos. Buen día, muchas gracias a Berta, que como bien dijo, es la coordinadora del repositorio de la UNE e integrante de la REDIAP. Agradezco también a todas las personas que nos están acompañando en este evento, que se titula Portales de revistas científicas, trabajo colaborativo y redes de producción de conocimiento en edición científica. Tal como lo indica su título, este encuentro de hoy se centra específicamente en el trabajo colaborativo y en especial en los aportes de las bibliotecarias y los bibliotecarios en el proceso de edición científica. En esta ocasión nos acompañan Lucia da Silveira, de Brasil, Jorge Polanco Cortés, de Costa Rica, y Viviana Martinovich, de Argentina, quienes desde diferentes latitudes sumarán sus experiencias sobre el mundo de la edición científica. Para no extenderme más, presento a la primera expositora. Lucia da Silveira es magíster en Gestión de la Información de la Universidad Estatal de Santa Catarina, licenciada en Bibliotecología también por esta universidad. Actualmente es bibliotecaria en el Sistema de Bibliotecas de la Universidad Federal de Santa Catarina y colabora con el equipo del portal de revistas científicas de esta universidad. Ha publicado artículos relacionados con el acceso abierto, los portales de publicaciones científicas, el servicio editorial de revistas bibliotecarias universitarias, entre otros. El título de su exposición es ¿Por qué las bibliotecas deberían involucrarse en el servicio de publicación de las revistas científicas?
Le cedo la palabra entonces a Lucia. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Es un honor estar aquí con vosotros. Gracias a Matías, a Melina y a todos los organizadores del evento. Entonces voy a compartir mi pantalla y vamos a hablar un poquito sobre eso. ¿Cómo yo arreglo aquí? Bien. Entonces vamos a empezar un poquito, solo un minuto. Creo que aquí. Vamos a empezar con el contexto de cómo la biblioteca se involucra con ese servicio de publicación. En general, la biblioteca siempre fue conocida como guardiana del conocimiento, el tratamiento de la información, de padronización de la información y todo. Y debido a una crisis mundial que fue cerca de la década de 80, pero para mí aún no se ha acabado, esta crisis de acceso a información científica ocurrió con la falta de acceso a las publicaciones. Entonces, las publicaciones científicas estaban demasiado caras para que las bibliotecas pudieran comprar. Entonces, ocurrió en 1999 una reunión con rectores, bibliotecarios, bibliotecólogos, investigadores, para que pudieran hacer un movimiento que es el acceso abierto. Y junto con el contexto de nuevas tecnologías de Internet y web en general, todos los tipos de web, posibilitaron surgir herramientas para que nosotros pudiéramos promover el acceso. Y una de las herramientas es el OJS, que casi todos conocemos. Entonces pasamos de un cambio de responsabilidad, que es en general para cuidar de la producción ya lista, ¿sí? Del libro listo o de la revista lista, para una participación, una colaboración en el momento que hacemos la producción. Entonces, la biblioteca pasa a ser corresponsable en la producción del contenido y posibilitando un trabajo colaborativo con todos los actores de este proceso. En general, nuestro objetivo en cuanto bibliotecario y biblioteca es defender el acceso y uso de la información. Entonces, ¿cómo vamos a promover eso a largo plazo? Un ejemplo sobre la crisis de acceso es que, por ejemplo, el portal de periódicos de CAPES de Brasil ha hecho pagos de por lo menos ese número tan grande para nosotros tenermos acceso a información. Sin estar incluido en este número, cuánto pagamos para que los investigadores publiquen nuevos artículos en revistas con tasas de publicación. Entonces, hay un movimiento que se llama Open Access 2020 que quiere hacer una inversión de valores, que ese valor sea transferido para las universidades hacerem sus propias publicaciones y no para pagar el acceso. Entonces, ¿por qué tenemos que ayudar los editores? Primero, porque ellos son también un tipo de usuario de la universidad. Siempre tenemos ellos como un usuario solo para darles contenido científico,
pero él tiene muchas otras funciones, atribuciones en la universidad. Y una de ellas es de ser editor. Eso no es solo una función de él en cuanto de nuestras universidades públicas en la América Latina, como en todos los cantos del mundo, ¿sí? Entonces eso es tenemos que observar sus necesidades para atenderlas. Y esta función es nuestra, darles competencias para hacer mejor sus servicios. Bueno, déjame solo aquí. Bueno. Entonces, antes ellos siempre miraban para el flujo editorial del artículo y publicación. Antes quiero decir el universo impreso. Y ahora con el universo digital, sus funciones crecieron mucho. Y es en este momento que nosotros como bibliotecarios podremos ayudarlos. Porque muchas de esas funciones, atribuciones, son nuestras. Nosotros tenemos esa competencia para hacerlo. Entonces, surgen los servicios de bibliotecas. Y aquí yo tengo un poco de un histórico sobre la gestión de portales de revistas en Brasil, que yo hice un acompañamiento desde 2014 hasta ahora. En general, las tres investigaciones nos muestran una falta de recursos humanos, de inversión, de políticas, y aquí yo digo políticas tanto institucionales como políticas editoriales de los portales, una gestión del portal, la identidad y los servicios. O que en estos portales, que en general son vinculados a algún sector de la universidad o a ningún sector. Que ellos tienen en común los portales que son más estructurados. Ellos invirtieron en un equipo. Hay más colaboración entre editores y equipo del portal. Y eso fortalece la infraestructura de comunicación científica con más sustentabilidad. Entonces, esos datos, por ejemplo, nos dicen que la mayoría de los portales institucionales con una infraestructura tienen una participación grande de bibliotecólogos. Y una gran parte de las bibliotecas están involucradas con eso. Aquí algunos datos de Estados Unidos, que hay cerca de 150 bibliotecas que ofrecen servicios de publicación. Entonces, no es solo una realidad de la América Latina que estamos haciendo, es global, es una necesidad que surgió debido a demanda de necesidad de información de los editores y también el crecimiento de nuevas prácticas de la ciencia, de la comunicación científica. Y entonces, ¿qué es un portal de revistas institucional? Es un conjunto de revistas de diferentes áreas que siguen patrones de calidad nacionales o internacionales afiliadas a una institución con servicios especializados para atender las necesidades de información de equipos editoriales y lectores, para promover las funciones de la comunicación científica y los principios de acceso abierto, datos de investigación abiertos, así como la propia evaluación abierta, transparencia a la información y en consecuencia a todo el ecosistema de la ciencia abierta. Entonces, yo creo que ese cambio de una
publicación privada para ahora es una necesidad y es una responsabilidad compartida, que todos nosotros tenemos una responsabilidad. La universidad rescata su compromiso con la publicación y con eso aumenta, crece su credibilidad y visibilidad. Y aquí yo voy a empezar a mostrar un poco de nuestra práctica en portal de periódicos de UFSC, de la Universidad Federal de Santa Catarina. Entonces, nuestro objetivo es promover el acceso, la visibilidad, la seguridad, la calidad y el apoyo tecnológico de las revistas científicas de esta institución. Nosotros somos en 5 personas, 3 bibliotecarios, un técnico administrativo y una revisora de texto. Tenemos 6 millones de accesos, más de 6 millones, más de 3 millones de downloads y 1.400 artículos publicados al año. Y eso es un número que crece casi 1 millón de acceso al año, 1 millón de acceso al año. Y bueno, y eso creo que ocurre también con otros portales que tienen una infraestructura adecuada. ¿Cómo trabajamos? Con 4 pilares específicamente: el mapeo de procesos, la carpeta compartida, un sistema de llamadas y competencias especiales. Nosotros mapeamos todos los procesos para que cuando alguna persona tenga necesidad de salir o cosas así, como yo ahora estoy en Barcelona haciendo mi doctorado, necesité salir del sector, pero todas las actividades pudieron ser continuadas. Entonces hacemos una gestión de información para que, independiente de la persona o del equipo que esté, ellos puedan continuar, porque el servicio del portal tiene que ser 7 días por semana, 24 horas por día. Y con este mapeo de actividades, de procesos, descubrimos las lagunas y las resolvemos en equipo. Compartimos el conocimiento de todas las actividades con todos, a pesar de que tenemos actividades especializadas. Aquí algunos ejemplos de nuestros mapeos. La carpeta compartida quiere decir, por ejemplo, que todas las informaciones que producimos en nuestro equipo están compartidas. Ahora, por ejemplo, yo tengo acceso a todos los documentos de mi universidad, mismo estando en otro país. Eso posibilita y centraliza el acceso a la información, promoviendo un trabajo en equipo. Y así podremos resolver las cosas mejores. Nos tenemos un sistema de tickets que es común a todo el equipo. Entonces, con este sistema pudimos organizar y agrupar y agilizar todos los servicios. Y con eso ganamos en transparencia, en respaldo de las demandas, y decimos a nuestra institución cuánto nosotros trabajamos. Con ese sistema también es posible incluir manuales. Entonces, cuando llega un pedido de algo que ya es común, solo inserimos el manual y ya está. Aquí un ejemplo de la pantalla del sistema de llamados, con una lista de todos los servicios que ofrecemos. Esa es la pantalla interna que solo nosotros podremos mirar. Y cada llamado, cada pedido, por ejemplo, a veces tiene 80 o
o 25 llamados como la pantalla enseña. Sobre nuestras competencias y especialidades, como ya hubiera dicho, cada miembro del equipo tiene conocimiento de todas las actividades, pero cada uno estudia para especializarse en una área en particular. Por ejemplo, Juliana cuida de nuestras redes sociales y también la divulgación específica para cada revista. ¿Cómo trabajamos? Nosotros cuidamos de toda la gestión editorial, pero hay partes que son específicas del editor y nosotros auditamos algunas partes del proceso editorial que vamos a ver un poquito más adelante. Aquí algunos servicios que intentamos hacer, que es el asesoramiento y formación. Con el asesoramiento, yo digo que es uno de los servicios que más es bien recibido por los editores, porque a veces cuando hacemos cursos para muchas personas o para todas las revistas, muchas veces ellos no frecuentan. Entonces, percibiendo eso, nosotros empezamos a hacer un diagnóstico específico para cada revista y hacer un atendimiento especializado. Y con eso podremos hacer varios proyectos con ellos, dividiendo en partes. Por ejemplo, la revista Encontros Biblia, en 2018 hicimos proyectos para mejorar su identidad visual, su política editorial y su divulgación. Y con eso nos reunimos con el editor y fuimos haciendo estos proyectos poco a poco, a corto, medio y a largo plazo. Y eso tiene una posibilidad de dar cierto, mucho más que una capacitación, una formación más grande, ¿sabe? Bueno, los otros servicios son de control, normalización, edición, indexación. El control, hicimos, por ejemplo, la conferencia de todos los artículos que son publicados. ¿Qué quiero decir con eso? Nosotros auditamos si los metadatos están bien calificados y si el proceso de evaluación está hecho en todo el sistema. Ese es un trabajo duro porque son 1.400 artículos por año, entonces es también un proceso de formación para que el equipo editorial pueda mejorar. Una forma que tenemos de hacer cosas que a veces no tenemos tanta especialidad es buscar ayuda en la propia institución. Entonces, aquí en los servicios de ética y derechos de autor, por ejemplo, algunos casos que no conseguimos hacer o resolver, pedimos ayuda a un sector específico con los abogados y así conseguimos resolver esta pendencia. Entonces, ¿qué más hacemos? También hacemos el asesoramiento sobre el proceso editorial y el uso de OJS, sobre las revistas que llegan nuevas, que necesitamos hacer una migración de todos los datos de la revista. ¿Qué más? Las indexaciones, cuando publicamos una revista, por ejemplo, hacemos dos procesos, que es divulgar toda la edición y indexar
Doge e outros indexadores. Aqui já havia dito. Anualmente hacemos un informe con todos los datos del portal. Entonces, con eso, el editor sabe cuántos downloads o accesos o quién accesa la revista, como, por ejemplo, qué sexo tienen, qué horario accesan. Y eso va a ayudar a la revista a tener una perspectiva mejor de su situación. Cómo lo usan las revistas sus usuarios, sus lectores. ¿Y qué no hacemos? El papel de editor en jefe de la revista, la definición de políticas editoriales, solo ayudamos a ellos a mejorarla. No enviamos artículos para su evaluación, entonces el proceso editorial es solo del editor. También no hicimos grandes interferencias en el flujo editorial, solo conferimos y intentamos que ellos sea todo registrado en el sistema, y tampoco diagramamos o corregimos los artículos. Y aquí hacemos otras cosas en nuestro tiempo libre, como investigaciones, estudios, eventos, evaluaciones de los artículos de ciencia de la información que llegan, y orientaciones de prácticas a los estudiantes del curso de bibliotecología. Y aquí tenemos una infraestructura que sugerimos de pilares de portales, que es tener un equipo multidisciplinar que ofrecen servicios, porque sin un equipo no es posible ofrecer servicios. El portal acaba no ejerciendo su función, y con eso, con este equipo, es posible hacer una gestión y una colaboración más íntima con los editores. Y aquí algunos ejemplos de colaboración, que es la creación de la Red Brasileira de Portales de Periódicos, la Red Tulipa, que nació en 2018, y la Red Sara, que tenemos muy aprecio. Y aquí algunas recomendaciones de lectura que se quedó un poco desconfigurada, pero después puedo arreglar y enviar para vosotros mejor. Que es el libro publicamos este año, y tiene un capítulo en especial que son las 10 buenas prácticas para portales, que es junto con más 2 coordinadores de portales. Y aquí mis agradecimientos especiales. Gracias. Bien, agradezco entonces la exposición de Lucia, y aclaro que las preguntas las vamos a habilitar un espacio para que haya preguntas, consultas al final de las exposiciones. Ahora presento entonces al segundo expositor, Jorge Polanco Cortés, es licenciado en Bibliotecología y Ciencias de la Información por la Universidad de Costa Rica. Actualmente se desempeña como coordinador del Latindex para Costa Rica, es coordinador del portal de revistas de esta universidad y coordinador del proceso de marcaje para el sistema Cielo también en la Universidad de Costa Rica. Asimismo, es colaborador del repositorio institucional Querguá de la Universidad de Costa Rica, forma parte del equipo del repositorio institucional QIMU, y es editor para Costa Rica del repositorio mundial de bibliotecología ELIS. Ha publicado numerosos artículos sobre gestión en la JS, acceso abierto en gestión editorial para revistas académicas y curación en repositorios institucionales. El título de la exposición de Jorge es Colaboración para la difusión científica, la experiencia de Costa Rica. Le paso la palabra entonces a Jorge.
Hola, hola, ahora sí. Bueno, muchas gracias a la organización, principalmente a Matías, por invitarme el día de hoy a compartir con ustedes un poco de la experiencia que tengo de cosas que realizamos en Costa Rica para la difusión científica y cómo hemos tratado de mejorar la, la experiencia de las revistas o de los mismos portales, de los mismos repositorios, a través de trabajo colaborativo entre diferentes instancias del país. Bien. Vamos. Ok. Muy bien. Primeramente, quería mencionar que nuestro país tiene diferentes estructuras, como la mayoría de países, en donde convergen diferentes actores que permiten brindar apoyo, capacitación y acompañamiento a los sistemas de divulgación nacional. Eh, Inicialmente, Costa Rica pues tiene su coordinación de la TINDET, su coordinación de Cielo, que en Costa Rica tienen una actuación particular y es de participar al lado de cada persona responsable de revista con la gestión y colaboración o asesoría para la publicación de revistas. Me ha parecido muy interesante lo que menciona Lucia sobre la gestión y colaboración íntima con los editores y es parte de una de las cosas que en Costa Rica estamos tratando o que buscamos fortalecer, esa relación con las personas responsables de las revistas y el poder no solo tener un sistema que brinde una indexación a través de una revisión de criterios, sino también ser, llamémoslo, una escuela o un medio por el cual, una herramienta por el cual las revistas puedan mejorar, crecer y profesionalizarse. ¿Okay? Al igual de como esas estructuras regionales existen en nuestras propias sede nacional, tenemos al Consejo Nacional de Rectores, que este consejo en Costa Rica lo conforman los rectores de las universidades públicas. En Costa Rica tenemos 5 universidades públicas y dentro de este consejo se crean subcomisiones, que son grupos de apoyo a los rectores y a los diferentes vicerrectores para temas pertinentes al país. En este caso, hemos logrado conformar desde hace ya varios años una subcomisión de conocimiento abierto en el cual lo integran personas de cada universidad pública y se discuten temas para la mejora de la divulgación científica, además de compartir tecnología y de apoyarnos en capacitación y acompañamiento. Un poco voy a hablar más adelante sobre la subcomisión en particular. Y algo muy importante que nace de la subcomisión es que es el Consejo Nacional de Rectores y es a partir de las universidades públicas que se crea el Nodo Nacional o el Repositorio Nacional KIMUC, que está asociado directamente con la referencia. Y por ahí también tenemos y podemos brindar apoyos y acompañamientos a los repositorios y a las personas investigadoras que participan en los repositorios. Y un actor adicional a todas estas estructuras que menciono es el Ministerio de Ciencia y Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica, que de cierta manera trata o es partícipe de algunas iniciativas del registro de investigadores o algunos otros temas en colaboración con las demás estructuras que existen. Muy bien, ¿cuáles son los pilares del país? Por lo menos voy a hablar de pilares, ¿ok? Creo que Costa Rica tiene una fortaleza en la capacitación y asesoría constante y en las evaluaciones constantes. Es una ventaja de ser un país pequeño. La ventaja de ser un país pequeño es que nuestro equipo o los diferentes equipos y estructuras pueden llegar fácilmente a todas las revistas. Hay algo que en Costa Rica pasa que es muy particular del país y es que nosotros realizamos evaluaciones anuales de nuestras revistas. Bien, algo que sé que no sucede en otros países o en otras regiones. Por lo menos aquí la TINDEX sí hace una evaluación anual
de sus revistas. ¿Y eso qué significa para nosotros? Bueno, tenemos bastantes datos del comportamiento de las revistas y el mejoramiento de las mismas revistas. Pero por otro lado, también podemos orientar nuestras capacitaciones y asesorías según las evaluaciones anuales que vamos brindando. Entonces, todas las revistas que quieren ser parte de Latindex y que quieren seguir participando dentro del catálogo de Latindex, tienen que estar en una, llamémosle, constante mejora, pero en realidad es manteniendo sus criterios de indexación intactos. Nota curiosa a esto es que al hacer evaluaciones anuales detectamos los cambios que hay en los responsables de las revistas y cómo las mismas revistas sufren del cambio, haciéndolo inclusive perder evaluaciones o no pasar satisfactoriamente el cumplimiento de ciertos criterios al haber un cambio abrupto en los responsables de las revistas. Y eso es común en parte de la región y es algo que la capacitación y asesoría constante trata de prevenir. ¿Bien? También tenemos el fortalecimiento de estructuras de software interoperable y el reconocimiento a la labor editorial, ¿okay? Que de cierta manera sabemos que las personas editoras o responsables de revistas no tienen ciertas recompensas en algunas estructuras académicas. Entonces, por lo menos en el país hemos tratado y algunas universidades, de darle un reconocimiento, no solo descargarle tiempos en sus labores, sino también darle cierto reconocimiento a ese trabajo. Esos pilares se unen a un triángulo perfecto que es el que queremos o que busca Costa Rica tener, y es que estén en sintonía la capacitación, la evaluación y la realidad nacional. ¿Okay? Ninguna se puede salir de este triángulo, porque si no estaríamos haciendo labores no relacionadas a la necesidad. Bien, las capacitaciones están totalmente asociadas a nuestra realidad nacional y a las evaluaciones que detectamos. Las evaluaciones, pues, se dan o son acompañadas de la capacitación y la realidad nacional, y la realidad nacional avanza conforme la capacitación y la evaluación van avanzando. ¿Okay? ¿Cómo hemos detectado la realidad nacional? Pues Lucia lo ha hecho muy bien. El estar cerca de las personas responsables de revistas a través de asesorías, más que de capacitación, nos ha brindado la posibilidad de compartir, de conocer y de estar más conscientes de lo que las revistas viven. Bueno, yo soy también bibliotecario, yo también estudié para ser un profesional en ciencias de la documentación, y como profesional me he especializado un poco más en la labor de la comunicación científica. Eso me ha permitido compartir con diferentes áreas del conocimiento a través de sus personas responsables de revistas y conocer un poco mejor la realidad nacional y también un poco también la realidad regional, porque también he tenido la dicha, la vida me ha dado la dicha de poder compartir con varios países de la región y poder conocer también un poco de esas realidades que hasta cierto punto hay muchas coincidencias de lo que América Latina vive y lo que América Latina necesita, inclusive Iberoamérica. Nosotros tenemos asesorías disponibles, tenemos capacitaciones anuales, mínimo 6 asesorías anuales se dan en Costa Rica. Estas capacitaciones son abiertas para cualquier revista del país, son gratuitas y además de ser gratuitas, también es posible dar asesoría y acompañamiento posterior a los talleres. Como ven y como les mencionaba, el cambio de personas o de responsables editoriales es frecuente en algunos casos, por lo que tenemos anualmente un taller para nuevos editores o nuevas personas editoras cada año. ¿Okay?
Y ha sido súper interesante la experiencia porque todos los años hay una necesidad de personas nuevas. Todos los años insistimos a las personas que vemos que van a salir de una revista, buscar o formar a sus sustitutos, y todos los años tenemos a nuevas personas, nuevos sustitutos, o inclusive personas que llegan anualmente al taller de nuevos editores porque necesitan refrescar conocimiento. Bien, ese taller se va renovando conforme las tendencias en comunicación científica van mejorando, van cambiando. Entonces, siempre sigue siendo un instrumento mínimo de conocimiento que una revista debería tener. Y es algo a lo que yo llamo a que los países tengan este tipo de capacitaciones constantes y frecuentes para no perder no perder la calidad de las revistas y inclusive no perder revistas que son muy valiosas para el país, que eventualmente podrían cerrar o dejar de publicarse ante la falta de asesoría o acompañamiento. Así como otros tipos de capacitaciones también brindamos, como lo es gestión editorial en OJS, cumplimiento de criterio Latindex, cumplimiento de Latindex en OJS, talleres de escritura científica y algunos temas en tendencia, desarrollo de archivos en XML JAX ante las demandas de algunos sistemas de información, ciencia abierta y otros que puedan surgir ante las evaluaciones. Aquí también hay un tema importante y es que algo que también sé que no pasa mucho en la región, la Universidad de Costa Rica por lo menos, también conozco la experiencia de otras universidades públicas del país, brindan tiempos para las revistas. Entonces, por lo menos en la Universidad de Costa Rica, que es la universidad en la que yo trabajo y trabajo diariamente, destinó 9 tiempos completos para las 50 revistas de la institución. Evidentemente los tiempos no son suficientes para cubrir la cantidad de revistas, pero es un apoyo que da la universidad para tener cuartos de tiempo, medios tiempos, o por lo menos algún personal fijo que trabaje con la revista. Eso sé que no es muy común en la región y es algo que Costa Rica ha querido dar, o por lo menos las universidades han querido tener por lo menos esas personas fijas, y eso ha ayudado al mejoramiento de la calidad de las revistas, puesto que eso evita que se den muchos cambios en estas mismas revistas. Dentro de los reconocimientos a la labor editorial están estos nuevos tiempos completos, pero es que también se le da puntuación adicional en la carrera docente, en la carrera de investigación o en el concurso de investigadores. Se le da un puntaje adicional si usted participa en una estructura de revista. Si usted es un director o directora de una revista, editor en jefe, editor académico, editor técnico o evaluador para alguna revista, tiene una puntuación adicional dentro de la universidad, y esta puntuación te lleva a conseguir un rango de catedrático a partir de la experiencia en investigación, acción social o docencia. Entonces, es posible obtener puntos a través de ese trabajo editorial, algo que no existía hace 5 años y que nos parecía oportuno reconocer. Y bueno, la oportunidad de capacitación constante que está abierta y disponible todo el año, y asesoría. Siempre, bueno, no siempre, pero he recibido en el país algunas quejas, llamémoslo quejas, o oportunidades de mejora que en el país surgen, y es que algunas revistas sienten que el reconocimiento en el país es menor al que reciben en el extranjero, o que tienen peores calificaciones en Costa Rica de las que reciben de algunos sistemas de indexación internacional. Esto no es raro, algo que reconozco y del cual me siento muy orgulloso es que nuestras revisiones de indicadores en Costa Rica son muy rigurosas. Y no es para menos, no queremos engañar a nuestras revistas. Nosotros no queremos decirle a una revista que está bien cuando no está bien. O no queremos que las revistas se enfrenten a
revisiones internacionales para procesos de indexación cuando, cuando esos procesos van a ser rigurosos y en el país no. ¿Okay? Todo lo contrario. Nosotros hacemos procesos de evaluación y nuestros propios índices y indicadores del país para evaluar revistas o para evaluar repositorios que también tenemos. Tratan de ser totalmente rigurosos y tratamos de ser lo más rigurosos posibles con cada indicador para así tener revistas que estén acostumbradas a esos procesos de revisión estrictos y poder promover una mejor calificación. También hemos visto como resultado de nuestras evaluaciones que algunas de las revistas que están en los mejores sistemas de información internacional, por decir como algunas revistas que pueden encontrarse ya sea en Scopus o Web of Science, a veces no son las mejores revistas en el cumplimiento de nuestros indicadores. Y con eso no quiero decir que nuestros indicadores estén mal orientados o que nuestros indicadores no estén funcionando para tal fin. De hecho, todas las pruebas académicas y estadísticas han demostrado que sí cumplen o sí validan por lo menos lo que queremos medir. Lo que sucede es que muchos de estos sistemas internacionales o algunos de los sistemas internacionales no cuentan con procesos de reevaluación. Entonces hemos visto cómo algunas revistas al entrar en un sistema de información, llamémoslo que se confían, puedo mencionarlo así coloquialmente, se confían, y hemos visto cómo después de una indexación algunas veces la calidad decae, y eso no queremos que suceda, no queremos permitir que la calidad decaiga, obviamente principalmente en formalismo, ¿verdad? Pero pero la calidad en sí de una revista se compone de muchos elementos, desde la visibilidad, desde la gestión editorial, desde las mismas normas. O sea, si una revista no tiene transparencia, normas claras, normas para el autor adecuadas, no puede demostrar calidad, a pesar de que sus artículos puedan ser los mejores redactados con las mejores técnicas. Podemos discutir sobre esto, podemos tener toda una conversación, ambas cosas son importantes. Y es parte de lo que hemos tratado de revisar y de fortalecer. Bueno, entonces, en resumen, las evaluaciones nos han dado más datos para orientar nuestras capacitaciones, mejoras constantes en las revistas, una aproximación a la cultura de la calidad continua o del aseguramiento de la calidad continua, seguimiento de las revistas y ver cómo afectan los cambios en la dirección de las mismas revistas. Esto ha llevado a muchos datos de mejoras de las revistas. Por demostrar algunos, las revistas de CONARE, de las universidades públicas, han aumentado las indexaciones en cielo a partir de los últimos 10 años. Y por poner algunos datos curiosos, la Universidad de Costa Rica en el año 2002 inicia evaluaciones para el mejoramiento de las revistas y se puede ver claramente cómo la tendencia en indexación y en acumulado. Las indexaciones son la cantidad de indexaciones por año, son las barras en color azul y la línea roja marca el acumulado. Tenemos de 50 revistas, 48 activas que tiene la Universidad de Costa Rica y cerca de 90 que tiene CONARE. Tenemos cerca de 35 revistas acumuladas en cielo. Y de esas 35 vemos que en el 2013 y 2014 hubo un repunte de indexaciones, justo después de que inician procesos de evaluación un poco más rigurosos. Vemos un repunte alto también en el 2017, donde se aceptan muchas revistas en cielo, y eso es curiosamente cuando se anuncia una nueva versión de las políticas de evaluación, por lo menos de las revistas de la Universidad de Costa Rica. Este anuncio se hace a inicio de año y curiosamente durante ese año se da una mayor indexación de revistas. Entonces, vemos que este acumulado o vemos como una simple política de iniciar evaluaciones y tener evaluaciones constantes pueden llevar a la revista al mejoramiento. Ahorita demostrado a través de la indexación en un índice particular, pero podemos tener datos del acumulado de los índices, de la cantidad de mejoras en visibilidad, en otras métricas, cualquier métrica a partir de esos procesos de indexación. Ya para ir combinando, parte de lo que nuestros portales de revistas son, es que son institucionales.
hemos fortalecido tanto los portales de revistas que los portales institucionales son tan buenos o llaman tanto la atención de los editores que no ha sido necesario crear revistas individuales, ¿ok? Ya solo la estructura que brinda el portal de cada institución es suficientemente robusto y bueno como para albergar a las revistas y darles una buena calidad en servicio. Todos son OJS, por lo menos en CONARE, y la mayoría de revistas nacionales van teniendo esa tendencia de tener revistas en OJS. Hay entrenamiento constante para el uso de esos portales, hay documentación anexa, además de la que ofrece el PKP, hay apoyo entre los encargados de portales de revistas, nos comunicamos constantemente y cada mejora que se le aplica a un portal se le aplica a los restos de portales, o inclusive tenemos conversaciones de cómo mejorar los portales, y que mejore el portal institucional significa que mejora cada revista. Como le he mencionado, 50 revistas son las que tiene la Universidad de Costa Rica, 48 activas. De esas activas, cuando se aplica una mejora a una, mejoran todas. ¿Bien? Y hacemos también pruebas de nuevas tecnologías para mejorar los nuevos procesos de tendencias. Por ejemplo, el marcaje en XML. En el caso de los repositorios, hemos querido volver el repositorio interesante antes de crear un mandato. Nuestro interés no es obligar a las personas a que depositen en el repositorio. Nuestro interés es volverlo interesante e interconectarlo con toda la estructura ya existente. Entonces, por ponerles un ejemplo, en la Universidad de Costa Rica, el sistema de información de proyectos de investigación está asociado directamente con el repositorio. Entonces, cuando una persona investigadora quiere mostrar dentro de su CV, llamémoslo así, de investigación, aquí en esta página podemos ver los proyectos de investigación, las distinciones, las becas que ha obtenido y las publicaciones que ha realizado, y está totalmente asociado con el repositorio institucional, que dicho repositorio está asociado a su vez con el portal de revistas a través de protocolos de interoperabilidad. Y así con este, llamémosle CRIS, de la Universidad de Costa Rica, y así con otros sistemas, al igual que la experiencia de otras universidades como la Universidad Nacional, el Tecnológico, que crean esas estructuras para volver interesantes los repositorios. Antes de sacar un mandato o una obligación de depositar en dichos repositorios. Los repositorios también van teniendo otras ventajas. Por ejemplo, si usted quiere una calificación docente o una calificación de investigador dentro de su estructura propia de la universidad, debe pasar antes por el repositorio, depositar sus publicaciones ahí, porque a través del repositorio es donde se van a hacer esas evaluaciones. Entonces, esa es parte de las técnicas con las que hemos vuelto un poco más interesante el repositorio. No queremos que sea un repositorio estático, sino que sea con el autodepósito, vaya aumentando y mejorando cada vez. Y uno de los grandes actores que considero dentro de toda esta dinámica de difusión científica, de mejoramiento de revistas, de mejoramiento de repositorios, es la Subcomisión de Conocimiento Abierto de CONARE, ya que ahí es la principal vía de interacción y discusión de políticas, de normativas, de mandatos, de mejoramiento de tecnología, se promueve capacitación y apoyo técnico, políticas, y bueno, ya como lo mencioné, creó el Repositorio Nacional KIMUC. Entonces, nos sentamos una vez al mes, personas de diferentes universidades, debatimos cuáles son las mejores vías para difundir y divulgar ciencia en el país y buscamos las maneras de tener la mejor tecnología y estar al día con las mejores dinámicas de comunicación científica a nivel internacional y poder posicionar y competir como país con otros países. ¿Okay? Ya para culminar, el país tiene necesidades y para mí son muy claras. Lucia mencionó por qué es importante que las bibliotecas participen de lleno con las estructuras de publicación de revistas, de publicación de repositorios. En esto, nosotros como país, o algo que yo detecto, es los catálogos de autoridad de autor, o bueno, el ORCID, el ORCID, en cuanto a la normalización de autores. De repente se crean muchas estructuras. La biblioteca tiene su propia manera de normalizar sus autores, la revista tiene su propia manera de normalizar autores, el repositorio tiene su propia manera, de la referencia nos vienen ciertas normas, de OpenAIRE nos vienen ciertas normas. Entonces,
de repente hace falta ponernos de acuerdo en cómo vamos a establecer esa estructura, cómo vamos a normalizar un poco. No es que no se haya trabajado, quizás sí se ha trabajado. Hay instituciones que han fortalecido mucho el uso del ORCID, pero siento que debemos conversar más y yo esperaría una biblioteca un poco más activa y propositiva en el tema de la normalización de autores. Falta finalizar procesos de interconexión, a pesar de que ya se han dado cosecha, interconexión entre diferentes procesos. Me gustaría que se diera más, interconectar absolutamente todo y que no sea necesario, por ejemplo, que una institución me pida una hoja de Excel o una hoja de cálculo con el listado de mis investigadores, sino que los tome directamente de mi sistema de información. Eso ya debe ser la norma en los sistemas de información académicos de nuestros países. Mayor interacción con personas investigadoras, entre ellas, de repente, no sé qué pasa en otros países, pero aquí en el país a veces son necesarios reactivos para ciertas cosas y no hay ni siquiera una lista de distribución en el que los investigadores puedan comunicarse y decir, préstame un reactivo y yo te lo devuelvo luego, o ese tipo de cosas, o inclusive interacción entre repositorio e investigador que se da, pero podría darse mejor. Y uno de los más grandes, y que creo que es el que más sufre la región, es mejorar los procesos de evaluación al personal académico. No podemos seguir evaluando con un único indicador o a través de la calidad de la revista determinar si una publicación es buena o mala a través de si la revista es buena o mala. Debemos mejorar la manera en cómo se evalúa, porque es la misma dinámica de evaluación científica que está sucediendo en nuestros países, afecta el cómo se publica y el cómo se distribuye ciencia. De repente, ese mismo proceso de evaluación académico o investigación que promueve nuestras instituciones están promoviendo la decadencia o inclusive la poca publicación en nuestras propias revistas. Y me ha sucedido que yo he tenido mejores experiencias en cuanto a calidad y en cuanto a calidad en tiempos de respuesta y procesos transparentes de evaluación en revistas de mi propio país que en otros países. Y al final me califica mejor en otros países a pesar de mi percepción, a pesar de que mi percepción es que en el país las revistas tienen buena calidad y que pueden competir tanto o mejor que en otros países, ¿verdad? Entonces, eso es parte de lo que les quería contar hoy, de lo que pasa en Costa Rica, de un poco de las experiencias de qué hacemos, qué estamos haciendo, algunas necesidades y cómo interactuamos para mejorar en nuestros sistemas. Entonces, me quedaré por aquí para las preguntas al final y le doy el pase a Melina, perdón. Muchísimas gracias, Jorge. Como bien dijiste, quedarán las preguntas para el final. Pasamos entonces ahora a la exposición de Viviana, que es la tercera expositora y con quien vamos a cerrar este encuentro. Viviana Martinovich es editora ejecutiva de Salud Colectiva y de la colección de libros Cuadernos del ISCO. Es docente e investigadora del Instituto de Salud Colectiva de la Universidad Nacional de Lanús. En cuanto a su área de estudio, desde la historia de la edición científica, se centra en los entornos productivos científico-editoriales. Ha publicado artículos vinculados con esta temática. En esta ocasión, el título de su exposición es Si sumamos esfuerzo, crecemos. Redes colaborativas de producción del conocimiento en edición científica. Te doy la palabra, Vivi. Perdón, Vivi, tenés desconectado el micrófono. ¿Lo podés habilitar? Bueno, muchas gracias en principio por la invitación a Berta, a Matías, a Melina, a todos los que estuvimos trabajando también para armar este encuentro. Yo lo que voy a intentar desarrollar un poco en este ratito que tengo es la idea de producción de conocimientos, la necesidad de producir nuevos conocimientos en edición científica, la idea de redes colaborativas y la idea de que eso solo se puede lograr
si nosotros sumamos esfuerzos, si nos juntamos para hacer esta tarea titánica que tenemos por delante. Entonces, ¿por qué necesitamos producir conocimientos en edición científica? Desconozco el rango etario de los que nos están viendo, pero muchos de nosotros atravesamos por procesos de la era del papel, digamos, ¿no? Donde los editores, por ejemplo, tenían funciones bastante más reducidas, donde en muchos casos era la imprenta quien cubría grandes porciones del trabajo, que además era una práctica que tenía más de 300 años de tradición. Es decir, cuando nosotros retomamos ese fragmento, el último fragmento de la era del papel, venían por detrás 300 años de investigación, de producción académica, de producción en historia de edición, en sociología de la edición. Fue un proceso de trabajo y de prácticas de trabajo muy estudiadas, muy trabajadas, con grandes referentes teóricos y también manuales prácticos de cómo se hacían las cosas. En algunos casos las revistas incluso transferían a las imprentas la corrección. Digamos, las imprentas tenían departamentos de diagramación, de corrección. Entonces el editor terminaba su proceso de revisión y entregaba ese material a la imprenta. Incluso la distribución directa se hacía por el correo. Incluso yo he llegado a ver en algunas imprentas que también se encargaban de la distribución, es decir, los editores entregaban listas con direcciones y la imprenta era la que se encargaba de la distribución. En todo ese... un detalle importante es que los servicios de indización se le mandaba a la revista impresa y ellos se encargaban de generar todos los metadatos. Es decir, el editor no tenía responsabilidades sobre esas funciones. Y, por ejemplo, en el caso de Web of Science, por ejemplo, los editores enviaban por correo la revista y eso aparecía después en la base de datos mágicamente, y eran los servicios de indización quienes se encargaban de hacer los registros. Entonces, además, todo eso tenía un enorme costo para las instituciones, vinculado a la diagramación, a la impresión. El papel tenía un porcentaje muy alto del costo de todo ese proceso, más la distribución, pero la particularidad de eso es que consideraban necesario la inversión en esos costos. Es decir, esos costos se consideraban necesarios. Cuando llega la era digital, esos costos, por un proceso que Patricia Piccolini le llama la invisibilización de la edición técnica, consideraron que las revistas no tendrían que tener tanto presupuesto asignado, y se retiraron todos los presupuestos. Muchas de las revistas quedaron casi sin presupuestos, siendo que el proceso de edición, el proceso de corrección de estilo, ahora el proceso de marcación, siguen existiendo. Es decir, se retiró el papel, pero el resto de los procesos siguen existiendo. Hay que distribuir electrónicamente o digitalmente el contenido. Entonces, todo ese proceso que antes hacía la imprenta, el correo, etcétera, etcétera, lo tuvo que asumir la revista. En un periodo pre-portal, digamos, era trabajo específico que hacía la revista. Desaparece el soporte de la imprenta, del correo, y además los servicios de indización empiezan a exigir que las revistas sean las que procesen y realicen los metadatos. Entonces, la revista tiene que absorber no solo el proceso de realizar ese objeto digital, sino el proceso de marcación y de generar registros para las bibliotecas electrónicas. De hecho, actualmente ya hay varios servicios de indización que la revista deposita
el archivo ya validado de metadatos y automáticamente se sube el contenido a la base de datos. Por ejemplo, es el caso de PubMed o de DOAG, que 2 minutos después de que el editor subió el archivo de metadatos, ya está distribuyéndose a través de la base de datos. Eso es una intermediación en la que desaparece la práctica humana, o sea, se construyen sistemas de información y desaparecen las intermediaciones humanas. La aparición del portal, creo yo, viene a suplantar un poco lo que era la imprenta, es decir, viene a suplantar el soporte que daba la imprenta en su momento, y pasa a ser el portal un espacio, un núcleo organizativo de soporte en distintos servicios que son actualmente necesarios. Hoy la edición técnica científica, más que técnica diría edición científica, en esta era digital, se complejizó a un nivel en los últimos 5 años que para muchos de nosotros que nos dedicamos a estudiar estos temas, hasta para muchos de nosotros se complejizó a un nivel enorme, porque implica que todos los procesos que antes, por ejemplo, por lo que expliqué, se encargaba la imprenta, el correo, todos esos procesos quedan en el ámbito de la labor editorial. No solamente la distribución, sino las métricas, por ejemplo, un aspecto, el otro día me encontré con el artículo ejecutable, es decir, ya procesos de aplicaciones incrustadas dentro de los artículos para que los lectores tengan una interactividad mucho mayor. Entonces, esto, desde mi punto de vista, requiere un conocimiento nuevo, requiere la integración de muchos actores, requiere la integración de el área de informática, del área de los desarrolladores, del área de los editores científicos, de la biblioteca, de también integrar a los autores en este proceso, porque cuanto más los autores conozcan de las necesidades que tienen las revistas actuales, más posibilidad tienen de participar de ese proceso. Lo mismo que poder generar capacitaciones en posgrados, en lo que, por ejemplo, en Brasil está muy desarrollado, que es las capacidades en comunicación científica. Digamos, cómo hacer buenas revisiones, cómo hacer, digamos, son todas cosas donde sí hay que, veo la necesidad, o vemos la necesidad de incorporar a otros actores en esta cadena. De hecho, hoy el escenario es mucho más vasto, hay mucho más elementos. Solamente un detalle, la incorporación de las licencias Creative Commons cambió radicalmente la concepción de la propiedad del conocimiento, y eso para muchos autores, para muchos editores, perdón, significó un cambio muy grande en su cabeza. De hecho, en muchas revistas se solía ver la superposición de se retienen todos los derechos junto a una Creative Commons. Eso era porque, bueno, todavía muchos editores siguen como tratando de entender este nuevo escenario que es muy complejo, va muy rápido, se incorporan muchos nuevos aspectos en muy poco tiempo. Por ejemplo, la recomendación de incorporar en los artículos los roles a través de la taxonomía de crédito. Entonces son muchos elementos nuevos que se incorporan a este escenario. En este nuevo y complejo escenario creemos que la única forma que tenemos nosotros como país que tiene baja inversión en investigación y desarrollo, porque no es solo que las universidades tienen bajos presupuesdos destinados a los portales, sino que en términos globales, Argentina es un país con un bajo porcentaje de, a pesar de que se hayan aumentado, Argentina es un país con baja proporción, un bajo porcentaje en investigación y desarrollo. Y creo que ese bajo porcentaje en investigación y desarrollo es lo que derrama
en pocos presupuestos en general en las universidades para el área de publicaciones. No es el mismo escenario en países con alta inversión en investigación y desarrollo, donde las universidades suelen tener mucho presupuesto para publicaciones. Entonces, desde ese escenario que nosotros proponemos la conformación de la Red SARA, como un espacio, como un núcleo organizativo de portales donde podamos estar interconectados y compartiendo experiencias y construir conocimiento colectivo. No creo que podamos hacerlo esto en términos individuales. Sé que la propuesta es contracultural, porque lo que está muy instalado es que cada uno produzca conocimientos y que cada uno produzca sus mejoras de forma individual. Y que si yo crezco bárbaro y si el otro, digamos, en términos editoriales, suele suceder mucho la falta de conexión y la falta de socialización de lo que yo conseguí para que otro lo pueda usar. Entonces, eso está muy instalado, digamos, el trabajo individual. Es contracultural proponer que construyamos juntos, con lo cual si la red crece y en 2 años sigue vigente, va a ser quizás un doble éxito, no solamente por la red, sino por haber podido avanzar en un proceso que no es lo más común dentro de este escenario. Entonces, lo que nosotros proponemos, o construimos una serie de ejes de trabajo sobre los cuales cada uno tiene como diferentes subtemas, y la idea es que cada eje va a tener, por ejemplo, en este caso, criterios de indización. Los nodos de la red pueden proponer preguntas, pueden hacer preguntas, pueden sugerir que elaboremos un contenido conjunto, es muy libre las formas de participación. Hay una forma de dejar comentarios y de publicarlos para que la red lo retome, y lo que proponemos es empezar a construir colectivamente, como si fuera una Wikipedia específica del área de edición científica, y que la denomino así porque creo que es mucho más integrado. Ya esto no es edición técnica, sino que creo que es edición científica, y que colectivamente podamos construir una base de conocimientos, de material técnico, de manuales, de guías de trabajo, que hay mucho contenido dando vuelta, y que podamos también nuclearlo para que las revistas que quisieran conocer material sobre eso, lo tengan nucleado en un espacio y a su disposición. Bueno, en principio creo que, bueno, este es el foro. Los invitamos a que entren a la página y la recorran, que es redsara.org, y creo que un poco esa fue la idea de dar respuesta a una pregunta que nos hizo Melina, que tenía que ver con cómo dentro de portales que no tienen un gran presupuesto, ninguna de nuestras universidades, creo, en Argentina tiene grandes presupuestos destinados a las revistas, y creo que la única forma de dar cuenta y de poder crecer colectivamente es si sumamos nosotros nuestros esfuerzos y empezamos a trabajar todos juntos en tratar de mejorar nuestras condiciones de trabajo. Bueno, muchas gracias y esperamos las respuestas. Muchas gracias, Viviana. Bueno, terminamos entonces con el bloque de las exposiciones. Ahora habilitaríamos un bloque de preguntas. Tenemos algunas preguntas para hacerle en primer lugar a Lucia. Adrián Méndez pregunta para Lucia si es posible que te explayes sobre el proyecto de acceso abierto en el que se utilizarían los montos de suscripción para la gestión y mantenimiento de las revistas,
No sé, Lucia, si preferís que haga las preguntas de corrido o que vaya haciendo una pregunta y vas respondiendo, no sé. Una por una, Una es por mejor. una. Perfecto. Sí, entonces sobre eso todavía no tengo una respuesta porque, por ejemplo, en CAPS, ella hizo una firma con este proyecto y todavía no hay nada al respecto, no hay más nada al respecto de eso publicado, entonces no tengo una respuesta sobre eso. La próxima. Bien, ¿te parece que avance? Perfecto. Pregunta Cecilia Rosenblum, si podés explicar un poco más sobre el sistema de seguimiento de tareas del portal, cuál es. Sí, el sistema que utilizamos es OTRS, es un sistema open source y bueno, después que empezamos a utilizarlo, nuestro trabajo mejoró mucho porque todos tenemos el acceso del sistema. Ahora mismo yo tengo el acceso y puedo saber qué se pasa con mi equipo, cuáles son sus principales dudas o problemas. Puedo incluso mostrar un poquito, pero creo que no tenemos tiempo. Entonces, es casi un sistema que administra todos los servicios, ayuda mucho en la gestión de la información. Es casi como una memoria de nuestro equipo, ¿sabe? Como resolvemos los problemas y podremos compartir la información con los editores, pero también eso es una información para formar nuevos bibliotecarios que puedan llegar a nuestro equipo. Continúa entonces, Lucio. Bien, Gabriel Moya pregunta si es legal organizar la diseminación selectiva de la información personalizada con las revistas científicas del portal. Sí, sí, nosotros hacemos este trabajo que, por ejemplo, nosotros mapeamos todos los programas de posgrado de la América Latina y de algunos países de Europa para que las revistas que tienen intereses temáticos en estos países, nosotros podremos enviar una nueva edición cuando así tengamos. Entonces, sí, hacer una diseminación selectiva es crucial para divulgación. Bien, Gabriel también pregunta si es posible que se pueda hacer un forecasting, hacer una predicción, pronósticos científicos de los temas de las revistas. Sí, es posible porque el sistema OJS permite eso y también el Google Analytics ya nos posibilita una muestra, ¿cómo lo digo? Sí, bueno, él nos posibilita una muestra de eso, no sé cómo explicar mejor. Pero más específico, hay que hacer revista por revista y por las palabras claves, hacer ese tipo de estudio. Bien, una última pregunta, ¿sí? De Mejanka Penkova, pregunta si las personas que trabajan en la biblioteca a las que te referiste se dedican a tiempo completo al portal. Entonces, no fue siempre así. Ya tenemos 10 años, 11 años de existencia y empezamos con solo una persona dedicada a eso y tampoco no era exclusiva. Y ahora tenemos 5 personas que son 5 personas exclusivas, pero me olvidé. Mirna, que es revisora de texto, este año no es más exclusiva, es de toda la biblioteca. Entonces, fueron 10 años y solo a unos 3, 4 años que tenemos esta equipo más estructurada. Y bueno, una buena
una de las cosas que posibilitó eso fue la existencia del portal en nuestra institución. Quiero decir, la formalización del... Sí, porque a veces, en cuanto a proyecto, él no tenía una infraestructura, la institución no podría, por ejemplo, dispor de un funcionario, de un colaborador específico, porque el portal no existía en la institución. Entonces, por eso es importante hacer con que el portal se incluya en el organigrama de la universidad, para que él exista y así así sea posible de enviar recursos humanos y financieros y lo que sea. Perdón Bien, por mi muchas portuñol. gracias. No, se entiende perfectamente. Le paso la palabra entonces a Matías, que va a hacer las preguntas a Jorge. Bueno, muchas gracias, Meli. Muchísimas gracias a los tres, estuvieron brillantes. Tengo 3 preguntas para Jorge. Una es mía. En algún momento de la ponencia mencionaste que utilizaban un editor XML integrado a OJS para las tareas de marcación de las plataformas que requieran el XML JATS. Es así que no sé si querrías hacer lo más breve posible, querrías contar la experiencia con esa herramienta y cuál es. Sí. Bueno, ha sido interesante el tema del marcaje XML porque, bueno, se ha vuelto una exigencia para muchas de nuestras revistas y una necesidad de buscar los fondos o buscar el quién hace ese tipo de marcaje. Muchas veces considero que debería ser personal de biblioteca quien apoye en esos servicios para brindar el mejor documento XML o con el marcaje más adecuado, puesto que son los profesionales que saben sobre toda la descripción bibliográfica, referenciación y otros. No quiero decir con esto que una persona editora no lo pueda hacer, por supuesto que lo puede hacer, y ya Cielo y Relic lo han demostrado a través de sus capacitaciones, que al final personas editoriales, personas responsables de revistas, asumen esta tarea. En el país, nosotros habíamos centralizado un poco la labor del marcaje, entonces a través de un equipo que estaba a mi cargo, hacíamos el marcaje para todas las revistas. Sin embargo, además de la pandemia, es una realidad los recortes que sufren las universidades. Costa Rica no está exento de esto y el equipo se tuvo que reducir, obligando a que el proceso pasara a manos de nuevo de los editores. Entonces, nuestra labor como equipo de apoyo técnico y asesoría de las universidades ha sido acompañar a las revistas en buscar el sistema más adecuado para el marcaje de su revista, dependiendo de mucho de la experiencia de las personas que trabajan en la revista y de la posibilidad del equipo técnico, el equipo personal que tenga la revista para hacer este marcaje. Entonces, pruebas hemos hecho de todos. Hay revistas que se han orientado a hacer el marcaje con Cielo y en eso tanto el equipo nacional de Cielo, de la Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud, como en la universidad, hemos brindado acompañamiento de asesoría para usar el Cielo Programs. En el caso de algunas otras revistas se han ido por el camino de Marcalic y Marcalic se ha encargado bastante bien de brindar esa capacitación. Y una tercera opción que habilitamos y que estamos empezando a trabajar es el tema de Texture, que ya está asociado totalmente al OJS. De la parte técnica es donde hemos tenido mayores dificultades. Algunos editores se han quejado de que la versión de escritorio no funciona del todo bien, y lo voy a decir en palabras sencillas: el archivo después de guardarse y cerrar posiblemente abra o no abra, tiene un comportamiento extraño. Funciona mejor cuando está asociado al OJS y eso sí, cuando subes el archivo tiene la estructura que el OJS necesita. Entonces, al final Texture ha sido una solución buena,
en el sentido de que es fácil de usar, tiene campos muy sencillos de rellenar y es multiplataforma, o sea, funciona para a cualquier persona, en cualquier equipo, lo que ha facilitado mucho. Sin embargo, la experiencia técnica no ha sido la mejor. Entonces, hay revistas que están haciendo las pruebas. Tenemos 2 revistas particulares que están marcando con Texture, y parte de nuestra labor como equipo de trabajo es validar que esos archivos que ellos se generan, tanto desde Cielo Programs como desde Marcalic como desde Texture, funcionen en todas las plataformas. Entonces, si una revista me envía un archivo de Texture, yo hago la validación con los programas de Cielo y lo mejoro para que funcione tanto para Cielo como para Redalic y para PubMed o cualquier otro índice que necesite un XML JAX. Al igual con los demás, si me lo marcan desde Marcalid u otro, nuestro equipo se encarga de hacer las conversiones necesarias, si es que hay que hacerlas, o las validaciones de calidad. Entonces, esa ha sido un poco la experiencia. Sí puedo decir que necesitamos más trabajo con Texture, pero creo que vamos por un buen camino y mucho a la libertad y a la necesidad de la revista. Excelente. Te quiero transmitir una consulta de Osvaldo Sosa de la Universidad Nacional del Nordeste. ¿Tuvieron experiencias en la cosecha de datos de DSpace sobre OJS a través de su Word? ¿Han hecho experiencias técnicas en eso, con eso? Sí, lo hicimos de las 2 vías, a través del OAI y a través de Source, para buscar la mejor manera de integrar los datos desde el portal de revistas hasta el repositorio institucional. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas. A través de Source da una estructura mucho más organizada dentro del propio repositorio. Podríamos organizar el repositorio por fascículos, por números, por revista, y tener una estructura, digamos, que agradable y bonita dentro del repositorio. A través del OAI simplemente traíamos una colección de una revista y se venía todo el paquete de artículos a integrar el repositorio. El problema que nos trajo Source es que no es automático, o por lo menos así funcionaba hasta hace un tiempo. Entonces, cada número que se publicaba debíamos entrar manualmente y hacer el envío, o dejar esta labor a los responsables de las revistas. Sin embargo, nuestra tarea ha sido lo contrario. O sea, nuestra vía, y contesto una vez a la pregunta que nos hizo Melina, ¿cómo estamos tratando de trabajar con un equipo pequeño y ayudar a todas las revistas de la institución? Bueno, automatizando todo. Entonces, tratando de que sea la tecnología quien apoye y no personas. Entonces, si es la tecnología quien nos está apoyando, estamos buscando las maneras ideales para transmitir la información de una manera automatizada, que no sea necesaria la interacción humana. Entonces, en eso creo que estamos viendo mejor transmitir a través de OAI, que es mucho más automatizado que Source, y por esa sencilla razón, por reducir trabajo a la persona responsable de la revista, que de por sí ya está sumamente cargada con labores. Entonces, si ustedes son amantes de tener un repositorio sumamente ordenado por colecciones, comunidades y subcomunidades, y tienen el tiempo para estar revisando las revistas y estar enviando por Source, pues es una muy buena alternativa y organiza muy bien información. Pero si no, si lo que prefieren es reducir tiempos y hacerlo de una manera más automatizada, o ahí es la manera como nos ha funcionado. Una pregunta vinculada con este mismo tema. ¿Duplican los objetos digitales que cosechen desde DSpace? Perdón, en este caso desde OJS. No, lo que hacemos es cosechar solamente los metadatos y eso es lo que se va distribuyendo. Entonces, tenemos una cadena de distribución. Nace el artículo en OJS, de OJS pasa al repositorio institucional, de ahí pasa al repositorio nacional, de ahí pasa a la referencia, de ahí pasa a OpenAire. En realidad tiene todo un camino. Y durante todo ese camino, lo único que se van cosechando son los metadatos. Si alguien quiere leer el contenido, va directamente a la revista. Una última pregunta para Jorge, de parte de Rinaldo Vidal.
¿no sería más transparente en todo el mundo, en el mundo de la indexación, si se tomaran las decisiones como las toma DOAG? Esta pregunta también se la podría extender a Viviana, que seguramente debe tener una opinión formada acerca de esto. No sé si se entiende la pregunta. Bueno, es que tomó muchas decisiones recientemente, entonces no sé a cuál se refiere. Exacto, sí. Podríamos dejarle un correo electrónico a él para que pueda explayarse con alguno de ustedes, ¿no? De una manera un poquito más ¿Cuál fue directa. concretamente la pregunta, Matías? Porque no la... La repito. Él dice que es muy importante el tema de la evaluación que mencionó en su ponencia Jorge. Y pregunta, ¿no sería más transparente todo en el mundo de la indexación si se tomaran decisiones como DOAG? Yo no sé si él está conectado y quisiera hacer alguna aclaración un poquito más específica de su pregunta, pero entiendo que pondera los criterios que DOAG selecciona o que tiene en cuenta para la jerarquización editorial de la revista. Entiendo que puede venir por ahí. Mientras tanto, Lucía quiere hacerte una pregunta, Jorge. Adelante. Jorge, tu conoces o Fidus Writing? Fidus Sí. Writing? Sí. E sabe se já está em prática la interoperabilidad con OJS? En algún momento estuvo. Yo, de hecho, lo activé para las revistas de la Universidad de Costa Rica. Lo que pasa es que era un panorama ideal. Creo que era difícil porque era prácticamente decirle a los investigadores que escribieran ahí sus artículos. Y yo soy del pensar de que cada quien tiene sus propias herramientas para hacer las mejores o la mejor manera de hacer sus cosas. En Costa Rica dicen cada quien mata sus pulgas a su manera. Entonces, obligar o solicitar que alguien empiece su artículo a través de cierto software, programa, yo por lo menos no lo veo viable. La opción estaba, no sé si todavía está, yo lo probé cuando era OJS 2, ya en OJS 3 ya no he visto el plugin ni he vuelto a ver nada sobre él, pero sí sé que tuvieron una interacción en algún momento y que bueno, que funcionó. Sí, yo también hice testes, pero aún no era bueno bastante para implementarlo. Tuvimos un poco de problemas con esto porque la interoperabilidad de los dos sistemas no estaba bueno. Y bueno, con Texture, el Texture aún está funcionando, porque me dijeron que no estaba más recibiendo investimentos o cosas así. ¿Sabes algo? Perdón, repetí la pregunta, es que estaba leyendo el chat, ya vi que Rinaldo, perdón, amplió la pregunta de Doha, pero me lo repetís, perdón. No pasa nada. Con Texture, ¿tú sabes si aún está funcionando bien? Porque yo supe que no estaba más recibiendo dinero o cosas así. Pues probablemente, yo me he metido recientemente a los foros técnicos y veo que la gente sigue interactuando, pero más como comunidad que como desarrollos. Sé que en algún momento Cielo estuvo apoyando el proceso, sé que PKP estuvo apoyando el proceso, no sé si han dejado de lado el apoyo, eso sí ya ignoro hasta qué punto ha llegado, pero bueno, también de repente este webinar es alrededor de colaboración y creo que si se arma un equipo bueno de Texture en nuestros países o si se quiere hacer algún tipo de grupo o comunidad de Texture para edición de revistas, tal vez de repente podamos unir esfuerzos y sacar adelante ese proyecto Texture, ya sea técnicamente o académicamente. Sí. Y Viviana, aprovecho para decir que
Yo agradezco mucho tu charla porque estamos casi al mismo tiempo, creo que estamos arreglando nuestra red de portales nacional también, y mirar vosotros más estructurados y listos para empezar fue un regalo y un incentivo fuerte. Gracias. Me alegro. Nosotros estamos, acá hay mucha gente de la red que está conectada en este momento también, Melina, Matías, la verdad que las cosas se hacen con afecto humano, ¿sí? Si Verdad. no, es muy difícil que las cosas avancen, o sea, hay una cuestión organizativa, pero también hay una cuestión de ponerle garra desde lo afectivo, desde convicciones, desde ideas colaborativas que me parece que no son típicas de esta época, pero que hay que reivindicarlas y hay que ponerlas en agenda, porque es la única forma que avanzamos. Verdad. Eli, no sé si hay alguna otra pregunta para Vivi. Sí, hay dos preguntas para Viviana. Te voy haciendo de a una, Vivi, ¿te parece? Dale, dale. La primera es más general, y es ¿cuál es el análisis a grandes rasgos de la comunicación pública de la ciencia en Argentina en la actualidad? ¡Wow! Es muy general. Un poquito amplia. No, pero bueno, es interesante. También voy a tratar de ser muy sintética al respecto. Tomo las palabras de Cecilia Minayo, que es una investigadora brasileña a la cual nosotros sentimos mucho aprecio, que ella decía que la comunicación científica era la pata menos financiada, o sea, no la comunicación en términos de pagar para publicar afuera, sino la distribución del conocimiento en revistas del propio país, era la pata menos financiada de todo el proceso de la ciencia, y que la reivindicación de las publicaciones nacionales tiene que ver con romper con la dependencia científica y volver a tener autonomía científica, digamos, los temas de investigación los definen cada sector con su agenda, y la agenda de las revistas internacionales no es nuestra agenda de investigación. Con lo cual, las revistas nacionales tienen una relevancia que no son nacionales, son revistas internacionales publicadas en la Argentina, porque tienen distribución internacional, son súper importantes en el proceso de investigación, porque permiten el desarrollo de una agenda nacional de investigación, que eso no sucede con las revistas qué sé yo, de Lancet, en nuestro caso de el área de ciencias de la salud, donde tiene su agenda y va a haber muchos temas que no le van a interesar, y el problema es que los investigadores empiezan a definir su agenda en función de lo que las revistas internacionales aceptan, con lo cual perdemos autonomía científica a la hora de definir los temas de investigación. Por eso es tan complejo, y creo que estos temas tienen que estar presentes en todos los posgrados, poner en discusión estos temas para no solamente hacer revistas más potentes, sino para cambiar un poco la lógica de los investigadores. Bien, Vivi, muchísimas gracias. Continúo con la segunda, entonces. Preguntan si podés repetir el concepto que tomaste de Patricia Piccolini sobre la invisibilidad de la edición técnica por el abaratamiento de los costos. Sí, en realidad Patricia Piccolini lo que menciona es la invisibilidad de la edición técnica, pensando, ella tiene un trabajo muy interesante donde analiza la edición en las universidades, ¿no? Las editoriales universitarias. Entonces, ella va analizando qué conceptos tienen, cómo son los procesos que realizan, y en realidad hay en general una invisibilización de lo que significa el proceso para que un manuscrito se torne un libro, una revista o un artículo, ¿sí? Hay un proceso intermedio que tiene que ver con la calidad editorial, que tiene que ver con la construcción de identidad visual, identidad textual, corrección de estilo, etcétera, 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 que hace
Chartier decía, los autores no escriben libros, escriben textos, los que hacen libros son los editores. Entonces, hay un proceso en el medio que muchas veces se invisibiliza, se desconoce. Ese es el concepto que trabaja Piccolini para empezar a dar mayor categoría a la edición técnica en las universidades. Ahora, si uno toma ese concepto, es el por el cual se quita el financiamiento cuando llega a la edición electrónica. Porque, ¿qué pasa? Si uno ve desde afuera y dice, bueno, yo tengo un manuscrito que iba a la imprenta, ese costo no está, listo. Si no veo lo que significa el gran proceso que hay en el medio, desde un manuscrito hasta algo publicado. Entonces, cuando llegó la edición electrónica, dijimos, listo, no hay más imprenta, no hay más, no tenemos que financiar más nada. Y eso, ahí se une, creo yo, el concepto de invisibilidad de la edición técnica. Se pierden de vista los enormes procesos que hay entre que un autor, un investigador escribe su manuscrito y eso sale distribuido como artículo de investigación. Hay un montón de procesos en el medio que requieren de costos. Y hoy más que nunca con el DOI, el procesamiento de la marcación, etcétera, etcétera, etcétera. La corrección de estilo, la edición, etcétera. No sé si contesté. Sí. Muchísimas gracias, Viviana, Lucia, Jorge. Al igual que las personas que nos acompañaron, también me llevo parte de la experiencia que ustedes han relatado y que creo que también voy a tratar de recuperar y poner en práctica en el portal de la Universidad Nacional de La Pampa, porque nuestro portal ha crecido mucho en los últimos años, pero también es cierto que estos problemas, que no son de La Pampa, ni de una universidad en particular, sino que creo que de la mayoría, y que tienen que ver con la falta muchas veces de recursos económicos, pero sobre todo de recursos humanos. Lo que comentaba Lucia sobre esta posibilidad de que aunque falte una persona, que eso no implique, digamos, que queda trunco el proceso de edición o todo el sostenimiento de un portal, creo que es algo sobre lo que nosotros por lo menos vamos a tener que trabajar, porque cuesta muchísimo, me parece, sobre todo en la formación de los recursos humanos, y que parte de eso también comentaste vos, Vivi, al precisar sobre la importancia de abordar estos temas en la formación, ¿no? En la formación de grado, yo creo que también de grado y también de posgrado, ¿no? Para valorar estas publicaciones científicas. Bueno, les agradezco, y para cerrar, invito a quienes estén interesados en visitar la página de la Red SAR a la que se refirió Viviana, que surgió en el 2018, creo que el link, no sé si está, el link de la página estará circulando en el chat de YouTube, y si no es muy simple, es www.redsara.org. Como comentó Vivi, que fue muy clara, existen diferentes ejes de trabajo que pueden consultar, pero creo que lo que más nos interesa a quienes formamos parte de esta red, que no es más que un trabajo colaborativo, que intentamos compartir experiencias, sumar lo que nos ha servido a muchos de nosotros, consultar por lo que no sabemos cómo hacer, cómo resolver, con lo poquito que tenemos desde lo económico y desde los recursos humanos. Invitamos a que sumen sus consultas, pero también sus aportes para de esta manera volver un poco más interactivo el foro que tenemos en la red, que es muy reciente. Así que bueno, nada más que esto, agradecer que nos hayan acompañado. En esta ocasión nos encontramos para trabajar sobre temas concernientes a la edición académica, y en especial sobre el trabajo colaborativo y los aportes de las bibliotecarias y los bibliotecarios en el proceso de edición científica, que muchas veces es un trabajo absolutamente invisible en este trabajo. Así que bueno, yo no tengo nada más que decir, simplemente muchas gracias. Bueno, perfecto, gente, felicitaciones y un agradecimiento especial a todos. Vamos a dejar en el chat del canal el próximo evento que organice Rediab, y bueno, esperemos seguir en contacto entre nosotros y les transmitiremos por correo alguna otra inquietud que haya tenido algún asistente. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.